Hola de nuevo, mis estimados y estimadas biogerentes suscriptores al canal de Globus Biogestión. Para mí es un placer estar aquí con todos y todas ustedes de nuevo en esta segunda lección del curso en dinámica de sistemas con Benzim, en donde hablaremos de la diagramación de un modelo real. En el tutorial pasado habíamos dado como unos conceptos básicos desde la óptica de Jay Forrester sobre la dinámica de sistemas y vimos la descarga e instalación de este programa y algo básico sobre las herramientas. Entonces en esta ocasión ya vamos a ver dichas herramientas y otras más implementadas en un caso real. Entonces para eso me voy a ir aquí a este ejercicio que es el que vamos a ir trabajando de aquí en adelante, donde se va a hacer un modelo complejo sobre los causantes y las consecuencias en el nivel de estrés en los trabajadores dentro de una organización. Este es un tema que yo he venido abordando desde la biogestión y que me pareció pertinente pues traerlo para poder desarrollar esta serie de capacitaciones que tú estás viendo. Entonces, como te puedes dar cuenta, este modelo pues utiliza las herramientas que vimos en el tutorial anterior, en donde básicamente vendrían a ser estas cuatro que se encuentran aquí en el panel de control, en la interfaz de Benzim. Primeramente, para hacer un breve resumen, decíamos que habían unas variables que se denominaban rate, que representan los flujos de entrada y salida hacia y desde un sistema que representaría, digamos, esa conexión con el entorno. Recordemos que esta nubecita representa el límite del sistema, porque cuando hablamos de ciencias de la complejidad, pues uno simplemente puede segmentar una serie de variables importantes respecto a un universo, pero uno jamás va a tener el 100% de las variables incidentes. Ahí es donde se hace presente la incertidumbre. Recordemos que cuando hablamos de diseño de experimentos en estadística, precisamente pues hacemos referencia, por ejemplo, al coeficiente R2 de una ANOVA, que específicamente en una regresión múltiple, por ejemplo, es muy difícil que llegue al 100%, ¿cierto? Ese coeficiente de determinación. Entonces, acá, pues entonces lo importante es poder delimitar el modelo con pues unas variables que sean muy incidentes. Teníamos entonces también esta variable de nivel que se caracteriza porque está expresada dentro de una caja, donde decíamos que es el problema o los problemas centrales. Uno puede tener en un ejercicio varias de estas cajas que se va a formular automáticamente como una ecuación diferencial, donde se representará como la sumatoria de las integrales de los flujos de entrada menos la sumatoria de las integrales de los flujos de salida. Entonces ahí teníamos esta variable de nivel. Decíamos también que hay unas variables auxiliares que se representan pues de otra manera, ya no están encerradas dentro de un rectángulo, que vendrían a ser todos esos bucles que están relacionados con las variables de flujo, como lo podemos ver acá. Y tendríamos entonces también las flechas que aquí están en color azul, donde se puede manejar las polaridades o las correlaciones, donde decíamos que un más es una correlación directamente proporcional y un menos es una correlación inversamente proporcional. Entonces ahora sí, pues vamos a empezar a trabajar otro tipo de herramientas. Me pareció correcto presentar el modelo desde acá para no redundar mucho con el tutorial anterior. Ya sabes pues que si quieres volver a repasar estos conceptos a mayor profundidad, pues entonces te recomendaría que te devuelvas en la playlist. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Resulta que, por ejemplo, acá cuando yo estoy haciendo el planteamiento de este problema desde la biogestión, normalmente uno puede al gráfico acompañarle una tabla como esta, donde va a mostrar los distintos bucles que afectan el sistema y una descripción corta de los mismos. Entonces, para poder generar digamos esta tabla anexa o unos comentarios para que otra persona que vea tu modelo entienda cómo se está contando la historia, es necesario recurrir a este icono que dice comment. Entonces lo que yo te recomiendo es que lo pongas siempre dentro del bucle que va a describir. Cuando le damos clic, entonces va a aparecer primeramente distintas opciones para que
salga ese comentario. Si lo quieres, por ejemplo, ponerlo dentro de un triángulo, dentro de un hexágono, un diamante, incluso, por ejemplo, también se pueden poner gráficas, digamos, para que tú personalices más estos comentarios. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que el bucle A1 tiene cierta explicación, entonces vamos a ponerlo como A1. Yo personalmente lo que te recomiendo para poder ir más acorde con la estructura de Jay Forrester es que utilices el loop clickwise y el loop counter, que vendría a ser como un ciclo horario o antihorario que va a reflejar en el gráfico de mejor manera el comportamiento de estos bucles. Entonces, como este va en sentido horario, creo que es clickwise, vamos a verlo. Acá, por ejemplo, dice que donde quiero que aparezca el texto, generalmente se utiliza en el centro, entonces le damos aquí OK y me va a aparecer de esta manera. Efectivamente, entonces aquí tiene una forma de ciclo horario, o sea, estoy dándole coherencia al comentario en relación a las flechas que están mostrándose aquí en el diagrama. Entonces aquí ya uno podría decir, aquí en el gráfico hay un comentario, entonces uno podría irse acá donde dice la variable A1 es que se explica el bucle. Yo te lo voy a explicar de mejor manera acá, teniendo en cuenta la lectura con las correlaciones. Por ejemplo, acá decimos, a mayor intensidad de carga laboral van a haber menores periodos de relajación y mayores periodos de trabajo. Eso quiere decir que va a haber una mayor demanda total de kilocalorías para ese puesto de trabajo. Entonces date cuenta cómo se van leyendo esas correlaciones positivas y negativas. Acá en este lado, entonces tendríamos otro bucle que iría en el sentido contrario y entonces lo denominaríamos A2. Entonces acá lo que estamos mostrando es que hay un bucle embebido en otro, donde este más grande sería la vida cotidiana del trabajador por fuera de las horas laborales, por eso es un bucle más grande, donde vamos a decir que a mayor intensidad de carga laboral va a haber menor calidad del sueño, así que se va a tener que consumir alimentos de mayor calidad para generar una mayor oferta total de kilocalorías, pues que esto sería la exergía de ese trabajador en el puesto de trabajo o la energía útil, y entonces ahí va a haber menor intensidad de carga laboral. Entonces date cuenta cómo se van leyendo estos bucles. Siguiendo entonces aquí con la tabla, por ejemplo, tenemos que el bucle B1 es el de manejo de personal. Entonces nos vamos a ir por aquí abajo y le vamos a poner como comentario B1 y le damos aquí OK. Acá, por ejemplo, no me salió el gráfico porque quedó como clear box, entonces vamos a darle aquí loop counter. Listo, entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? Que los errores en la gestión de talento humano generan menor impacto en la escala motivacional, ¿cierto? Van a haber problemas o errores en ese tipo de cosas, que va a generar a su vez mayor rotación, morbilidad y ausentismo, y también esto se da desde un principio por omisiones psicométricas en la selección de personal, o sea, cuando van a hacer contratación se omiten ciertas variables que van a generar este círculo vicioso de alguna manera. Y también tenemos que los errores en la gestión de talento humano va a generar menores métricas reales en riesgo psicosocial, es decir, que se va a reaccionar tarde cuando ya se ha materializado el estrés, por ejemplo, en patologías como la ansiedad o la depresión, que esto va a generar rotación, morbilidad y ausentismo, y entonces ahí vuelve y se cierra el bucle. Tendríamos aquí entonces un comentario C1, que es la parte de los conflictos de comunicación y relaciones humanas, o sea que C1 aparece por acá. Entonces voy a poner el comentario, nuevamente el loop counter y le damos OK. Entonces este se leería de la siguiente manera. Desde los errores en la gestión de talento humano, pues van a salir incompatibilidad de personalidades. Hay, digamos, trabajadores que puede que tengan ciertos trastornos de la personalidad que no se pudieron detectar a tiempo o no se hizo correctamente, digamos, esas pruebas psicométricas y al inicio cuando se hace esa contratación, que esto va a generar una menor coherencia vibracional, es decir, menor armonía energética en el puesto de trabajo, que esto va a generar mayor desfavorabilidad de identidad corporativa y mayor distorsión de la imagen y el clima organizacional. Específicamente este ciclo C1 hace énfasis en lo que sería la biosemiótica en la comunicación corporativa. Es un tema que pues he trabajado desde la parte de la biogestión y que puedes verlo en otros videos del canal. Finalmente entonces tendríamos aquí
un bucle de 1 donde decimos que la rotación, movilidad, ausentismo genera mayores pérdidas económicas y entonces como no hay dinero va a haber menor calidad del talento humano disponible porque cómo se le va a poder pagar a ellos, entonces va a haber mayor rotación, movilidad, ausentismo. Entonces aquí démonos cuenta que ya podemos contar la historia, para eso sirven estos comentarios, pero vamos a seguir viendo otras variables por acá. Supongamos aleatoriamente que no sé, que las omisiones psicométricas en la selección de personal tiene que ver también con la distorsión de la imagen y el clima. Estoy relacionando, por decirlo así, esas dos variables. Entonces, ¿qué pasaría? Que para yo poder graficar tendría que sacar una flecha de aquí que atravesará por acá y llegar hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que vamos teniendo un sistema más complejo, eso podría dificultar la lectura. ¿Cómo se podría generar la relación pero sin necesidad de sacar una flecha de aquí hasta acá? Para eso se utilizan las shadow variable o variable sombra, que lo que va a mostrar es lo siguiente. Voy a darle clic acá y voy a posicionarlo por este lado. Entonces ahí dice variable a añadir. Entonces lo que yo voy a hacer es relacionar, como lo había dicho, omisiones psicométricas en la selección de personal con distorsión de la imagen y el clima. Entonces yo aquí voy a buscar distorsión en la imagen y el clima, que estaría por acá. Acá aparecen los tipos de variable donde hay de nivel, auxiliar, datos, inicial, constante, tabla, grupos, rango, restricción, entrada de un test, base del tiempo, juego, otro tipo de constante, bueno, variables huérfanas, etcétera. Estas las vamos a ir viendo en los tutoriales de más adelante cuando ya empecemos a hacer la formulación cuantitativa detrás del sistema. Entonces vamos a darle aquí OK. Después yo te voy a explicar los tipos de variable. Y entonces date cuenta que aparece como una marca de agua como entre dos paréntesis, ¿verdad? ¿Para qué va a servir estas variables sombra? Yo aquí no estoy creando una variable nueva para el sistema. Date cuenta que me pidió fue de una lista de las que ya estaban creadas, seleccionar una. Yo lo que estoy haciendo, haz de cuenta, es pasando una sombra de esta hasta acá, solo en posición. No estoy creando una variable nueva, para que yo después pueda poner una flechita de aquí a acá. Entonces yo ya voy a relacionar estas variables, pero sin necesidad de poner una flecha ahí que pase por encima de todo el modelo y que dificulte su lectura. Importante de las variables sombra es que solo pueden salir flechas de ellas y no pueden entrar. Ahora, faltaría explicar estos que son los Input Output Object. Resulta que estos, digamos, son otros ítems que se pueden poner en el modelo que no van a afectar la parte cuantitativa ni la dinámica del mismo. Simplemente son como unas herramientas adicionales al diagrama que me va a servir para manejarlo de una manera más fácil o para visualizar ciertos resultados. Voy a darle clic acá y por este lado voy a poner mi primera IO Object. Resulta que como yo tengo aquí el Benzene PL versión gratis, pues no voy a tener disponibles todas las funciones. Entonces este Output Custom Graph no se puede poner. Voy a explicarte entonces el Input Slider y el Output Workbench Tool. El Input Slider, haz de cuenta que es para poner en una variable una llave dosificadora donde yo puedo, haz de cuenta como en una perilla, ir corriendo los valores. Haz de cuenta, no sé, pensaba como en la perilla de un equipo de sonido antiguo, que tú la vas moviendo y vas aumentando gradualmente el volumen, ¿verdad? Entonces, en esta parte de dosificación o ecualización, tú puedes escoger una variable y decirle cómo quieres que funcione esa perilla. Por ejemplo, yo voy a coger aquí una variable, voy a darle aquí en constant. Gaming es un tipo de variable que no está activado en Benzene PL gratuito, que es, lo explican ellos mismos en su manual de instrucciones, que la variable gaming es como, haz de cuenta, un simulador de vuelo en tiempo real donde tú vas a poder maniobrar las variables mientras la simulación transcurre. Entonces estas no están activadas, le voy a dar clic aquí en constant y nuevamente voy a ponerle all. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que yo quiero poner la perilla, pongámosle en la de kilocalorías, por ejemplo, oferta total de kilocalorías. Entonces yo le doy aquí OK
y lo que va a aparecer es el rango. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que el rango va de lo que sería la tasa metabólica basal, es decir, las kilocalorías mínimas que debe tener una persona para sobrevivir, porque de ahí para abajo muere, digámoslo. Entonces voy a ponerle 1250 hasta una ingesta calórica diaria, digamos, de 3500, que pues ya es bien alta. Y acá el with increment es de cuánto en cuánto yo quiero que aumente. Entonces voy a decir que de 50 en 50 va a ir aumentando la perilla, como decir el volumen que pase de 1 a 2 a 3 a 4 a 5, etcétera. Y le doy aquí OK y entonces me va a aparecer esta sería esa perilla dosificador. Si yo acá le doy Lock Sketch o bloqueo el gráfico, entonces ya se va a ir viendo mejor esta gráfica. Entonces aquí lo que vamos a ver es que es una perilla que va desde 1250 como valor mínimo a 3500 y que va a ir contando de 50 en 50 en la medida que yo vaya aumentando esto. Por ahora no funciona porque faltaría poner las ecuaciones y la parte cuantitativa para correr la simulación del sistema, pero es importante que vayas entendiendo en qué consisten estos Input Output Objects. Ahora voy a darle el siguiente, que sería el Output Workbench Tool, que ya no es de entrada sino de salida. Entonces acá lo mismo, me pide qué tipo de variable yo quiero escoger. Yo voy a decir, por ejemplo, que me muestre la oferta total de kilocalorías en relación al nivel de estrés en los trabajadores. Voy a poner la variable que tenía como central. Le doy aquí OK y los slider settings pues se van a bloquear. Y acá lo que se me va a activar es el tipo de gráfico saliente. Esto es para gráficos. Entonces, por ejemplo, hay árboles de decisión, de causas y de consecuencias. Aparece, digamos, el document, que es como la parametrización de la ecuación. Aparecen gráficos, los loops, comparación entre simulaciones, tablas, etcétera, etcétera. Eso lo vamos también a ir trabajando a lo largo de los tutoriales. Vamos a decir que quiero que me salga un gráfico en relación al tiempo y yo le doy aquí OK. Entonces ya me va a aparecer el área de trabajo en el canvas o en el lienzo de donde me va a salir el gráfico de respuesta. Si yo vuelvo y bloqueo el modelo, entonces acá me va a aparecer la perilla, en donde la dinámica sería que en la medida que yo vaya corriendo los valores de la oferta total de kilocalorías, se me puede ir afectando esta gráfica del nivel de estrés en los trabajadores. Para eso servirían los Input Output Object. Este que dice Delete, entonces simplemente es para pararse sobre cualquier elemento y borrarlo. Ecuaciones lo vamos a trabajar desde el próximo tutorial. Y finalmente teníamos el Reference Mode. ¿Para qué va a servir esto? El Reference Mode sirve para planear o para poner, digamos, un comportamiento teórico de una variable que se va a contrastar contra el comportamiento de la simulación. Por ejemplo, yo le voy a dar aquí clic en pérdidas económicas. Acá me dice Reference Mode. Si le quiero cambiar el nombre, voy a ponerle que OK y me va a aparecer este diagrama. Entonces, supongamos que yo hago un análisis de lo que serían las pérdidas económicas reales en este momento, en el presente. Entonces, digamos, estas pérdidas económicas se presentan de esta manera. Vamos a decir que las pérdidas económicas han aumentado un poquito. Por eso es que estoy haciendo este modelado, porque me preocupa. Date cuenta que yo puedo ir poniendo los puntos simplemente dándole clic acá, pero también puedo decirle aquí Clear Point. Entonces, digamos, si le doy clic a un punto en específico, se me va a borrar. O también puedo darle borrar todos los puntos. O incluso puedo poner añadir puntos, pero desde la tabla para que sea más específico. Por ejemplo, si mi línea del tiempo es en meses, entonces yo voy a poner en el mes 1 las pérdidas fueron de 10 millones de pesos. Por ejemplo, en el mes 2 las pérdidas fueron de 12 millones. En el mes 3 las pérdidas fueron de 15, etcétera, etcétera. Entonces date cuenta que tú puedes hacerlo o de manera gráfica o de manera tabular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí yo tengo también un Gmin y un Gmax, que vendría a ser la magnitud de la variable. Por ejemplo, como este no empieza desde 0, sino empieza desde 10, entonces yo le puedo decir que el mínimo Y sea desde 10 para acomodar mejor la gráfica. ¿Sí ves? Empieza aquí desde el punto 00. Si yo le doy aquí OK, entonces ¿qué va a pasar? Que voy a bloquear nuevamente el modelo y cuando paso sobre esta variable se va a desplegar la gráfica que acabo de crear. ¿Para qué sirve esto?
Como te indicaba, sirve para poder contrastar el comportamiento teórico que se espera de una dinámica compleja respecto al comportamiento que ya arroja la simulación. Por ejemplo, resulta que ya las pérdidas económicas realmente se dispararon, pues entonces se va a poder hacer ese comparativo de, oiga, lo que se esperaba era esto y el modelo se está comportando de esta manera. Entonces, como te indicaba, puede servir para poner o variables presentes su comportamiento real para después compararlo con el comportamiento del modelo, o también se puede poner un comportamiento futuro esperado para contrastarlo con el futuro experimental. Entonces, es una herramienta visual. Acá no estamos diciendo que cuando vayamos a correr las ecuaciones se va a generar esta gráfica, sino que es una gráfica que el modelador pone como una guía, al igual que los comentarios, para poder contar de una mejor manera la historia y que otros lo entiendan. En el manual de Vensim dicen que generalmente las variables más importantes de un sistema son las que se deben poner en modo de referencia, como para entender si está bien, mal ese escenario, si es optimista, pesimista, ese tipo de cosas. Finalmente vamos a ver estas herramientas que aparecen por acá, donde si uno selecciona, por ejemplo, intensidad de la carga laboral y yo le doy clic aquí en la árbol de causas, entonces me va a mostrar cuáles serían las causas precisamente para que eso se dé. Entonces dice periodos de trabajo y demanda total de kilocalorías y calidad de alimentos con oferta total de kilocalorías genera intensidad de la carga laboral. Pero también podríamos ver las consecuencias, donde decimos que la intensidad de la carga laboral deriva la calidad del sueño, el nivel de estrés en los trabajadores y los periodos de relajación. Esto lo podemos hacer para cualquiera de las variables, ¿verdad? Si yo pongo nivel de estrés en los trabajadores, entonces yo podría mirar las causas. Como es la variable central, pues va a tener, digamos, un árbol más grande. Si le damos aquí en loops, lo que me va a mostrar, en este caso para nivel de estrés en los trabajadores no me lo muestra porque no pertenece a un bucle. Voy a poner, por ejemplo, aquí periodos de trabajo y le voy a poner loops. Entonces muestra de manera textual en archivo plano cómo funciona ese bucle. Y finalmente aquí tenemos el document, que lo que va a mostrar es la asignación matemática cuantitativa a esa dinámica. Por ejemplo, para periodos de trabajo, que es el que estamos viendo, dice que es igual a una función de periodos de relajación. ¿Por qué? Porque periodos de trabajo se relaciona con periodos de relajación y aparece unidades indefinidas. Estas unidades también se van a especificar cuando empecemos a hacer la formulación cuantitativa. Y document add va a mostrar precisamente todas esas ecuaciones que tenemos que parametrizar, es decir, vamos a tener que parametrizar de aquí en adelante 23 ecuaciones para tener todo el modelo cuantitativo de esta dinámica que te estoy presentando. Con esto entonces voy a dejar hasta acá el tutorial. Recuerda que si me estás viendo a través del canal de YouTube, puedes comentarme en la caja de abajo que yo prontamente te contestaré, y si estás haciendo el curso certificado con sesiones de videoconferencia en Vensim, en las aulas de Globus Biogestión, entonces puedes escribirme en cualquiera de los mecanismos, de las herramientas que están dispuestas para tal fin. Si no te has suscrito, hazlo en este mismo instante. Suscríbete al canal porque nos venimos con estos temas que son de vanguardia. Esto es puro ENVIC, Industria 4.0. Esto te va a servir mucho para tu vida personal y profesional. Y pues nos veremos en una próxima ocasión.